Estamos con el economista Pablo Rosselli, director de Deloitte, que justamente nos va a hablar sobre la segunda encuesta de expectativas empresariales. Son datos, Pablo, del mes de agosto, datos fresquitos. Es una encuesta que nuestra firma Deloitte realizó en varios países de la región, incluido el Uruguay. La hicimos en el mes de agosto y estamos ahora divulgando los ¿Qué se le resultados en el día de pregunta hoy. al empresario? Vemos por allí, por ejemplo, qué piensan de la economía en este momento y qué se proyecta para el año que viene, por ejemplo. Exactamente, ¿no? La encuesta básicamente tiene como 3 capítulos. Hay un enfoque sistemático. Cada vez que hacemos el relevamiento preguntamos sobre la situación económica, que es una pregunta cualitativa, digamos. Las personas pueden interpretar cosas ligeramente diferentes por qué entiende usted por cómo está la situación económica. El clima de inversiones, como una pregunta también muy significativa. Hacemos algunas preguntas sobre las expectativas de producción de las empresas. Luego cubrimos temas como expectativas de inflación y temas de actualidad. En este momento de cambio de gobierno, primeros meses del nuevo gobierno, tenemos algunas preguntas sobre ese punto. En Uruguay obtuvimos un muy alto grado de participación de las empresas. Tenemos 160 respuestas de gerentes y directores de empresas, lo cual le da creemos una muy buena confiabilidad a la encuesta. ¿Cómo ven los empresarios el momento económico actual del país? En términos generales y sin plantear demasiados números, los resultados de la encuesta marcan un clima favorable de expectativas entre los empresarios. Más de la mitad de los empresarios sostienen que la situación económica mejoró en el último año. Muy poquitos, menos del 10%, dicen que la situación económica empeoró. Y cuando esa es una pregunta como de variación, ¿estamos mejorando o no estamos mejorando? También es importante entender qué sucede en términos de el nivel, digamos, cuán buena es la situación. Son pero muy mayoritarias las opiniones de que la situación económica en Uruguay es buena o muy buena. Un número cercano a 80% de las respuestas sostienen que estamos ante una buena situación económica, lo cual es consistente también con lo que nos marcan numerosos indicadores de actividad. Uruguay creció en el último año un 10%. En los últimos 5 años Uruguay ha estado al tope en las tablas de crecimiento económico en nuestra región. Durante la crisis del 2009 Uruguay evitó la recesión. El PBI, la producción de bienes y servicios, creció casi 3% en el año, cuando otras economías de la región que venían teniendo un muy buen desempeño, como Brasil o como Perú, tuvieron crecimientos prácticamente nulos. Quiere decir que hay una expectativa, una valoración positiva del contexto económico en línea con el desempeño macroeconómico. De todas maneras, también es cierto que estamos observando una moderación de los juicios favorables de las empresas. Es decir, cuando hicimos el relevamiento en febrero, eran más las respuestas que decían que la situación económica mejoraba, que el clima de inversiones mejoraba. Ahora son más las respuestas que dicen la situación económica queda igual, el clima de inversiones queda igual, y se observan algún incremento con valores igual pequeños de respuestas que dicen, bueno, hay un deterioro del clima de inversiones o de la situación económica. ¿Cómo mira el empresario, cómo ve, en base a estos datos que ustedes han recogido aquí en Uruguay, el año 2011? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué expectativas tienen? Bien, no hacemos una pregunta en términos de qué proyecta para el Producto Bruto Interno o la actividad económica. Hay una pregunta cualitativa que es ¿qué piensa usted que va a ocurrir con el clima de inversiones y la situación económica? Son mayoritarias las respuestas que dicen la situación económica, el clima de inversiones va a quedar más o menos igual o va a mejorar, y son muy minoritarias las respuestas que dicen la situación económica o el clima de inversiones va a empeorar, aunque en esa tendencia de moderación hay un poco más de respuestas pesimistas de las que había 6 meses atrás. Luego le preguntamos a las empresas qué va a ocurrir con la producción de su propia empresa. Más de la mitad sostiene que la producción en la propia empresa va a mejorar. Quizás llama un poquito la atención que es bastante menor el porcentaje de empresas que sostiene que va a haber un aumento en la contratación de personal. En números redondos estamos hablando de un 55% de respuestas dicen la producción va a subir, muy poquitas empresas dicen que va a caer, pero solo un 35% de las empresas dicen que van a contratar más personal. La gran mayoría de las empresas se inclina por contestar
que no van a cambiar significativamente su dotación de personal. Ahí también hay algún indicio de cautela. Otra pregunta que uno se puede hacer, Pablo, mirando la parte económica, productiva, pero la política también, es qué pasa con los empresarios ante la asunción de un gobierno de izquierda, pero con un perfil de repente más marcado que el anterior de Tabaré Vázquez, como es con el presidente José Mujica a la cabeza y su ideología detrás. ¿Parece haber de cualquier manera una mirada optimista de los economistas hacia esta administración? Hay una mirada en las empresas razonablemente optimista. Nosotros hemos preguntado en el mes de febrero qué grado de cambios se esperaban en las políticas económicas. Predominaban ampliamente una visión de que no iba a haber cambios importantes en la política económica. Estamos demasiado pronto como para evaluar si ha habido cambios significativos en la política económica, por lo tanto no hicimos la pregunta. Sí preguntamos qué grado de aprobación tenía la gestión de estos primeros meses de gobierno y de nuevo predominan con más del 50% de las respuestas una evaluación positiva del gobierno. Hay un poco más de un 30% de las respuestas que sostienen que ni están de acuerdo ni en desacuerdo, y son pocas de nuevo las respuestas que señalan estar en desacuerdo con estos primeros meses de gestión del gobierno que preside José Mujica. Pablo, te agradecemos. No sé si querés manejar algún otro dato o alguna otra valoración de lo que deja esta encuesta del mes de agosto. Quizás solamente una reflexión en términos de qué cosas quizás estén preocupando a las empresas. Decíamos, hay un clima favorable, hay una visión más moderada que la que teníamos 6 meses atrás. Hay que tener en cuenta que 6 meses atrás estábamos saliendo de habíamos pasado por un 2009 donde al Uruguay le fue bien, pero que el mundo estuvo muy afectado por 2009. Entonces, en ese momento, la comparación de lo bien que le estaba haciendo el Uruguay con el mundo seguramente jugaba un rol de por sí generador de optimismo. De todas maneras, estas son conjeturas todas, ¿verdad? Pero entendemos que probablemente en esa moderación de expectativas hay una preocupación mayor de las empresas en relación a la inflación. Un 85% de las empresas sostiene que la inflación el año que viene va a estar arriba de 6%. El gobierno tiene un rango objetivo de inflación para el año que viene de 4 a 6%. Un 85% piensa que ese objetivo no se va a cumplir. Ese 85% se divide en un 45% que piensa que la inflación va a estar entre 6 y 7%, similar a la actual, pero un 40% piensa que va a estar inclusive arriba de 7%. Eso quizás también esté asociado con el hecho de que estamos viendo presiones inflacionarias significativas, porque en el mundo suben los alimentos, porque nuestra economía afortunadamente crece fuertemente y eso impacta en la demanda, y probablemente también recoge algún grado de inquietud en relación a cuál será el resultado de las rondas de negociaciones en los consejos de salarios, porque en definitiva las propias pautas que ha dado el Poder Ejecutivo, que en su momento podían parecer bastante consistentes a nuestro juicio con un crecimiento equilibrado de la economía, dado el fuerte crecimiento que ya ha tenido el PBI en el último año y teniendo en cuenta que el PBI es una variable que entra en la fórmula de negociación, presumimos que hay empresas bastante preocupadas o que temen que el incremento de los salarios termine siendo demasiado fuerte y tenga impactos inflacionarios. Pablo, gracias por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ustedes.